Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a que abramos la palabra del Señor al libro de Romanos capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 11 la palabra del Señor. Romanos capítulo 4, del versículo 1 al 11. Amén, hermanos. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. En esta noche, hermanos, quiero seguir hablando acerca, hermanos, de lo que hemos estado compartiendo últimamente de la justicia. Y hay algo tan importante en esta noche, hermanos, que yo creo que Dios va a reafirmar nuestra doctrina, la doctrina que hemos estado predicando desde un principio, la doctrina que Dios ha revelado en la iglesia. Yo creo, hermanos, de que esta enseñanza va a ser muy importante en esta noche. En primer lugar, hermanos, tal vez haciendo un pequeño comentario, realmente la justicia de Dios, hermanos, es algo que nunca, en este siglo contradictorio, en este siglo que es eminentemente injusto, en este siglo, hermanos, la justicia de Dios no tiene lugar, o mejor dicho, no es aceptada, no se busca, no se reconoce. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, hermanos, y transmitió un espíritu, un sentir a toda la raza humana, porque la palabra Adán no solo tipifica un hombre, sino también la palabra Adán significa humanidad. Fíjense bien, hermanos, en Adán, dice la Biblia, todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. Así que en Adán, hermanos, pasó un mal que está metido dentro de la mente, dentro del corazón de toda la gente. Y veamos, hermanos, ¿qué es ese sentimiento? ¿Cuál es el sentimiento de Adán? Después de que Adán, hermanos, le falló a Dios, comiendo del árbol que Dios le dijo que no comiera, había habido, hermanos, una ley anterior. Dios le dijo: de este árbol no comerás. Y oigan bien, hermanos, porque yo creo que desde un principio, desde el inicio, nosotros vamos a encontrar la razón de todas las cosas, hermanos. Dios viene y le puso ley al hombre. Siempre Dios ha sido un Dios de leyes, hermanos. Dios no es un Dios, hermanos, que promueva la anarquía o que permita la anarquía, ni la democracia. Dios no es así. En Dios no puede haber democracia porque eso sería contradictorio. Dios es una teocracia, es un gobierno único, Él es perfecto. La democracia lo único que revela, hermanos, es la incapacidad y la corrupción de los hombres. Se necesita que haya tantos elementos porque no se puede confiar plenamente en uno. En Dios no es así. En Dios se puede confiar plenamente en uno que es perfecto y que no se equivoca. Entonces fíjense bien, hermanos, Dios puso una ley. Su ley era perfecta, buena, justa, indudablemente. Adán, de todos los árboles puedes comer, pero de este no vas a comer. Eso se llama ley. Pero esa ley, hermanos, también tiene una condena. Porque recuerden, hermanos, que para que exista justicia debe de haber condena y debe de haber galardón. Si no, no hablaríamos de justicia. Si no hubiese condena y si no hubiese galardón, entonces a ver de qué se está hablando, pero no se puede hablar de justicia. La justicia, hermanos, nunca puede ser neutral. Porque si se habla de neutralidad, entonces no hay justicia. Así que, hermanos, en Dios no puede haber neutralidad. Y es mismo, voy a tal vez haciendo comentarios uno tras otro. El Señor Jesucristo, hermanos, decía: cuando ustedes hablen, digan sí o no. No puede haber neutralidad. No puede haber ambigüedad con Dios. El Señor decía: el que conmigo no recoge, ¿qué dice el Señor?
desparrama. Y el que no está conmigo, está contra mí. De una vez. O sea que el Señor, hermanos, no está esperando que alguien emita su opinión. La opinión es teoría. Las teorías no van con Dios, los hechos son los que hablan. De manera, hermanos, que el Señor dice, el que no está conmigo, está contra mí. Así que, hermanos, en el Señor no puede haber neutralidad. En el momento que exista una neutralidad, dejó de haber justicia, hermanos. Eso tengan ustedes seguro. Uno debe decir es bueno o es malo, pero decir, bueno, no es tan malo. Ese tipo de criterios, hermanos, provienen del infierno, y así lo dijo Jesús. Todo el que habla más de esto, del mal proviene. Del mal proviene. De manera, hermanos, de que en el Señor no va a haber ambigüedad. El Señor dice, cuando ustedes hablen, digan sí o no. Sean claros, ¿verdad? Porque la justicia de Dios siempre ubica. La justicia de Dios siempre, hermanos, nos lleva a nosotros a tomar decisiones. De manera, hermanos, que el Señor viene y le ha puesto a ley a Adán. Adán, de todo puedes comer. Eso te es permitido. De este no vas a comer. Eso se llama ley. Pero luego viene, hermano, la pena de violar aquella ley. El día que de él comas, morirás. Oigan bien, hermanos, este es el aspecto de Dios que no le gusta a la mayoría de la gente, hermanos. La gente, hermanos, prefiere tener la idea de que Dios es tan bueno, es tan amoroso, que al final de cuentas se hace de la vista gorda, cuando la gente, hermanos, ahí se pega una su media humillada ya, y todo pasó por alto. Miren, esa idea errónea, hermanos, es algo novedoso, diría yo, hermanos. Nunca Dios fue así. Es ideas, hermanos, que el diablo ha ido metiendo poco a poco. Fíjense bien, hermanos. Entonces, vean, hermanos, que Dios puso ley y puso una pena. Es que si no, no habría justicia. Quiero recalcar en esto, hermanos, que una ley sin pena no es justicia. Eso está, hermanos, como cuando alguien, como cuando a un hermano se le va a exhortar porque ha cometido una falta grave, y viene y se le exhorta. Y muchos hermanos, hasta ellos preguntan, hermano, ¿y voy a continuar con mis privilegios? ¿Por qué los hermanos preguntan a veces si van a continuar con sus privilegios? Porque saben que detrás hay una pena. Porque si no, no sería justicia. No sé si me entienden, hermanos. Entonces, siempre hay una pena detrás. Dios le dice al hombre, no comerás, porque el día que de él comas, morirás. Ahora, quiero que quede claro que esa no es una amenaza. Dios no amenaza. Él nunca amenaza. El día que Dios dice algo, hermanos, eso se cumple. Por eso el Señor decía, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una coma, ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Quiere decir, hermanos, que el Señor no amenaza. Dios no es como aquel tipo de padres, hermanos, que toda la vida andan amenazando a sus hijos. Mira, si botas eso te voy a pegar. Lo bota y no le pegan. Entonces, los mismos niños, uno desde que es pequeño, hermanos, viene agarrando conceptos falsos de justicia. Los mismos padres colaboran en esa falsedad. Por eso, hermanos, es que la gente tiene convicciones falsas. Y así lo dice la Biblia. Todos son falsos, dice el Señor. Hubo una época de apostasía en el tiempo antiguo en que Dios tiene que decir, todos son falsos. El sacerdote, el profeta, todos. ¿Y por qué Dios tiene, hermanos, a veces que reclamar y reprochar la falsedad? Los mismos padres colaboran, hermanos, porque los hijos vayan creando esa idea de una falsedad en cuanto a la justicia. Por eso es que muchos amenazan. Y muchas veces cuando yo he sabido eso de algunos hermanos, les digo, hermano, no amenace. El día que usted diga algo, cúmplalo. Pero no hay que amenazar, porque los hijos están formando una forma de ver las cosas. ¿Y cuántos padres hacen eso, hermanos? ¿Cuántos patrones amenazan a sus empleados y no cumplen de lo que están diciendo? Son puras amenazas. ¿Cuántos hombres están amenazando? ¿Cuántos? Miren, las amenazas se oyen por todas partes. Eso no es justicia. La amenaza no es justicia. Dios no amenaza. Adán, de este no vayas a comer. No se lo dijo con ira, se lo dijo con seriedad simplemente. Adán, de este no vayas a comer. El día que comas de él vas a morir. Esa no es una amenaza, es una advertencia. Le advirtió el Señor la pena que iba a venir si este hombre desobedecía la ley del Señor. El Señor, hermanos, es muy respetuoso de sus mismas leyes. Por eso es que cuando Cristo vino decía, hermanos, yo no he venido a abrogar la ley. Porque la gente cristiana de este tiempo, hermanos, piensa que Cristo abrogó la ley. Y el Señor claramente lo dijo con sus labios, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplir, dijo el Señor. Pero la gente religiosa, hermanos, pretende tener la idea de que Cristo vino a abrogar la ley. Y aunque no lo digan, lo dan por hecho. De hecho, lo dan así, lo tienen así. De hecho,
La gente, hermanos, es tan liviana y es tan floja en cuanto a ver las cosas de Dios, la iglesia, la Biblia, las prácticas del evangelio. Todo lo ven como broma, todo es algo tan social, es cuestión de risa, todo es cuestión de chiste, de gracia, de chanza. Todo se ve, hermanos, con una trivialidad, miren, espantosa, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente, hermanos, no cree en la justicia de Dios. La Biblia dice, hermanos, que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso, hermanos, el tema de esta enseñanza le he puesto, hermanos, justicia es creerle a Dios. Oigan, hermanos, ¿qué es justicia? ¿Está claro? Dice, le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué es justicia? Justicia es creerle a Dios. Adán no le creyó a Dios, hermanos. Si le hubiese creído, no come del árbol que le dijo que no comiera. Pero él no le creyó, hermanos. Por eso es que viene el diablo, hermanos, y esa incertidumbre viene y se la apoya con que Dios te ha dicho esto. Sí, Dios nos dijo que si comemos de él vamos a morir. No van a morir, hombre. El trabajo del diablo, hermanos, es quitar de la mente del hombre, del corazón al hombre, de que existe una pena. En otras palabras, por supuesto, hermanos, miren, el argumento del diablo tiene muchas implicaciones. Es como que si el diablo les estuviera diciendo a ellos, ¿ustedes creen que Dios los va a matar? No, hombre, Él es muy bueno. ¿Cómo creen ustedes que los va a matar por eso? ¿Cómo creen ustedes que van a morir? No van a morir. El trabajo del diablo, hermanos, es livianizar el concepto de Dios. Es hacer creer a la gente, hermanos, que en realidad Dios es tan bueno que cómo es posible que siendo Él tan bueno, Él vaya a hacer morir. Eso no encaja con su carácter tan bueno. Miren, el diablo, hermanos, puede utilizar todo ese tipo de artificio, porque así le voy a llamar. Es un perfecto artificio. Cuando una persona, hermanos, tiene ideas muy livianas de Dios, no cabe duda que ahí ya hay trabajo de por medio. Hay trabajo diabólico de por medio. Una persona, hermanos, que cree muy livianamente en el castigo de Dios es porque ya detrás hay una trama, hay un trabajo ya del diablo en su mente y en su corazón. Por supuesto, ni él mismo se da cuenta hasta dónde trasciende el trabajo que el diablo ya ha hecho en su conciencia. Pero toda la gente cristiana y religiosa de este tiempo, hermanos, que tiene ideas tan livianas y flojas de Dios, se debe, hermanos, a que Satanás ha hecho un trabajo, hermanos, digno de felicitársele, si se pudiera decir así. Un trabajo perfecto, hermanos. Un engaño bien hecho. El diablo, hermanos, ha trabajado y lo ha engañado, le ha seducido la mente y el corazón y tiene una idea vaga de Dios. No es Dios así. Adán, el día que tú comas de ese árbol vas a morir. Vino el diablo, hermanos, y le dijo, no vas a morir, no creas. Y comió. Y cuando Dios se hizo presente, en aquel momento, hermanos, ya la visita de Dios al huerto del Edén, esa próxima visita, ya no era como las de antes. Antes Adán y Dios eran amigos, y dice que Jehová Dios se paseaba entre los árboles del huerto. Aquí era muy agradable porque era un paseo. Dios utilizaba el huerto y al hombre y todo lo que había hecho como un lugar para recrearse. Dios paseaba en el huerto. Ya expliqué la otra vez, hermanos, que la palabra Edén y paraíso, la palabra Edén quiere decir lugar de placer y paraíso quiere decir un parque de recreo. ¿Se recuerdan? ¿Explicaba eso la otra vez? Edén es lugar de placer y paraíso parque de recreo. Pero ambas cosas dicen lo mismo, porque Edén es en hebreo y paraíso es en griego, pero están diciendo exactamente lo mismo. Era un parque. ¿Para qué se usa un parque hoy? Los parques, hermanos, tienen origen divino. Eso no es de hombres. Eso no surgió en la mentalidad humana. Los parques tienen origen, hermanos, en la mente de Dios. Es un lugar donde Dios habla de pasear, lugar de placer, de disfrute, de descanso. Y nosotros vamos a regresar un día al paraíso, al parque de Dios. La Biblia dice que un día vamos a regresar, pero no estamos ahora en tiempo de pasear. En cambio, hoy muchos cristianos se dedican a pasear porque ellos en realidad tienen que aprovechar este tiempo porque no tendrán tiempo de pasear en el futuro. Nosotros, hermanos, los que hemos creído por la fe en la eternidad, en la vida nueva, en la esperanza de una resurrección, ahora morimos a esto, hermanos, porque esperamos del Señor cielo nuevo y tierra nueva donde mora, ¿qué dice? La justicia. Sigo hablando de justicia, hermanos, porque donde está Dios habrá justicia, hermanos. De manera, hermano, de que Adán no le creyó a Dios. Desgraciadamente no le creyó. Y el diablo sedujo a su mente y comió. Inmediatamente, hermanos, esa visita de Dios ya no era de paseo. Ya comenzó el trabajo de Dios. Por eso es que Jesús decía, mi Padre hasta ahora trabaja. Desgraciadamente, Adán cortó el descanso de Dios, hermanos. La Biblia dice, hermanos, que Dios hizo sus obras en 6 días y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Desgraciadamente, hermanos, el pecado del hombre
le cortó el descanso a Dios y Dios tuvo que comenzar otra vez a trabajar. Y comenzó Dios a trabajar de nuevo, hermanos, en vista de la desgracia de que hubo un hombre que no le creyó a él. Por eso no hubo justicia. Abraham, dice la Biblia, hermanos, que le creyó a Dios. Es todo lo contrario de Adán. Adán, fíjense hermanos, que en Abraham se cumple la inversa de Adán. Adán era amigo de Dios, pero por no creerle se volvió enemigo y perdió la justicia. Abraham le creyó a Dios, se le contó por justicia y se hizo amigo de Dios. ¿Verdad que lo contrario? Adán perdió la amistad con Dios, Abraham se la ganó. ¿Y en qué momento se ganó Abraham la amistad con Dios? Cuando le creyó a Dios. Y por creerle, dice, se le contó por justicia y se hizo amigo de Dios. Adán no le creyó a Dios y perdió su amistad. Óiganme esto, hermanos. Qué importante sería que esas cosas quedaran tan claras, hermanos. Quedaran tan grabadas y que en nuestro corazón no salieran jamás. Estas son verdades que están escritas en la Biblia, tan importantes y tan valiosas para la salvación. Fíjense bien, hermanos. Viene entonces, hermanos, la próxima visita de Dios al huerto. Ya no es una visita de paseo, es una visita de trabajo, hermanos. Ya Dios ya no lleva aquel rostro de descanso, sino que su rostro ya va muy serio. Y cuando Adán oye que Dios anda por ahí, rápido, él ya sabe su visita, él ya sabe de su visita. Se cubre con delantal de hojas, trata de tapar el error, no de reconocerlo, taparlo. Hay diferencia, hermanos, entre tapar error y reconocer errores. Este Adán no va a reconocer sus errores, eso ténganlo seguro, porque si los hubiera reconocido quizás Dios le perdona. Pero este, hermanos, no ha reconocido su error. Lo que él quiere es tapar el error, como hacen mucha gente hasta el día de hoy. En lugar de presentarse a la luz y agachar la cara y decir, bueno, aquí estoy, fallé. Muchos hermanos comienzan a blandir argumentos para poder defenderse, para poder justificar sus malvadas obras. Eso fue lo que hizo Adán, hermanos. Se tapó, pero como sintió que no era suficiente, se escondió todavía entre los arbustos, porque la presencia de Dios estaba llegando al huerto. Pero Dios aquí, hermanos, ya venía con signo de justicia. Ya no era aquel Dios amigo. La amistad se perdió. En el momento en que no le creyó, hermanos, ya la amistad se pierde. Yo les digo, hermanos, ¿no creen ustedes que uno, hablando humanamente, no sé si ustedes algún día han tenido, hermanos, una experiencia como esta, pero se han dado cuenta ustedes, hermanos, que desagradable resulta cuando uno tiene un amigo que uno cree que es de mucha confianza y que de repente hay cuestiones que son muy serias y que hubo un momento cuando esta persona no le creyó a uno? No sé si ustedes han tenido alguna experiencia. ¿Han recibido ustedes algún revés de ese tipo? ¿Alguna decepción de confiar demasiado en alguien que de repente usted descubre, oye, y se da cuenta por ahí que no le creyó? Miren, cuando eso se da, hermanos, sucede una decepción muy grande. Esas cosas decepcionan muchísimo. Esto fue lo que pasó con Dios en Edén, hermanos. Adán no le creyó a Dios, hermanos. Le creyó al diablo. No le creyó a Dios. Por lo tanto, hermanos, Dios viene indignado. Y llega al huerto. Adán, ¿dónde estás tú? Ya la voz de Dios ya no es igual. Y Adán se esconde, porque él mismo, hermanos, aunque nadie le ha dicho nada, él sabe que hay leyes y que en el huerto esas leyes se deberían de respetar. Y con el riesgo de que aquello pudiera ser cierto o no, comió del árbol que Dios le dijo que no comiera. Por lo tanto, hermanos, Dios viene indignado. Adán, ¿dónde estás tú? Señor, es que por ahí sale Adán. Señor, es que oí tu voz y me escondí porque tuve miedo. Tuve miedo. Ya Dios sabe, por supuesto, hermanos, que eso de tener miedo ya es por algo. ¿Comiste del árbol que te mandé que no comiera? Sí, porque el miedo, hermanos, ya es el resultado de la transgresión. Por eso, hermanos, aquel tipo de personas que son así muy timoratos, muy acomplejados, es porque hay cosas ahí. Hay cosas de las cuales no son libres. Y por eso se enconchan debajo de una personalidad o debajo de algo. Siempre andan ahí, hermanos, llevando una vida medio escondida. Óiganme bien. Ese fue el sentimiento de Adán. Por eso, hermanos, es que él se escondió, porque él había fallado a Dios. Dios se ha presentado ante Adán, pero ya no como amigo, hermanos. Aquí, en el momento en que una persona no le cree a uno, aquí ya no hay amistad. Aquí ya se habla de otras cosas, pero menos de amistad. Adán, Dios, hermanos, ya no puede confiar en aquel hombre que hizo. Es traidor. Es una serpiente, de repente muerde. Y de veras que eso fue lo que hizo. Dios ya no puede confiar en él. ¿Comiste del árbol que te mandé que no comieras? Y este hombre, hermanos, aunque el Señor está demandando una explicación, y él sabe perfectamente que lo sabe todo. Es que, Señor, la mujer que tú me diste,
Y comienzan, hermanos, ahí las justificaciones. Por eso les digo, los males del hombre, hermanos, las raíces de los males del hombre se dieron desde ese entonces hasta el día de hoy. Y viene y comienza a echarle las culpas a la mujer. Eva, comiste del árbol, la serpiente me dio, Señor, y me engañó, y yo comí. Y miren, nadie admite error, nadie reconoce errores, hermanos. Aquí todo el mundo, hermanos, comienza a echárselas, a quitarse las culpas de encima, echárselas a medio mundo y no a reconocer que está mal con Dios. Entonces vino Dios, hermanos, inmediatamente. Comenzando de atrás para adelante, o por la mera causa, comienza Dios a juzgar. La serpiente, porque hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias del campo. Y maldijo Dios a la serpiente, hermanos, porque sigo con esto. Recuerden, hermanos, que una justicia que no trae condena no es justicia. Si Dios puso leyes en el huerto, las leyes, hermanos, nos deben de llevar a un final dichoso o infeliz. Por eso, hermanos, es que ustedes saben lo que va a pasar en el juicio final. Dice que el Dios va a mandar a unos a un premio que se llama el cielo, al galardón de los santos, de los profetas y de los que temen su nombre, grandes y pequeños, y al juicio de condenación. No habrá un lugar intermedio que se llame purgatorio. Eso no existe. Existe en la mentalidad mitológica de la gente religiosa, pero eso en la Biblia, hermanos, no dice nada. No existe lugares así. Existe, hermanos, un lugar de premios y un lugar de condenas, porque la justicia, hermanos, o premia o condena, pero no hay neutralidad. Lo que quiero que quede claro, hermanos, es que la justicia nunca habla de una neutralidad. Es imposible, hermanos, de aquel que diga, pues yo no hice ni bien ni mal, yo no estuve ni aquí, pero tampoco estuve allá. No hay neutralidad para con Dios. O se es bueno o se es malo, o se cree o se es incrédulo, o es santo o es profano, o es limpio o es inmundo, pero no puede haber, hermanos, ambigüedades. Fíjense bien, hermanos. Entonces el Señor va a definir. Así que agarra a la serpiente, maldita, y ahí viene la condenación a la mujer. Por cuanto esto hiciste, con dolor darás a luz tus hijos, tendrás dolores en tus preñeces. Y eso, hermanos, es una maldición, que es una pena, es un castigo que hasta el día de hoy cargan las mujeres. Tu deseo será para con tu marido y él les enseñoreará de ti. Dios puso al hombre en ese momento como cabeza sobre la mujer. Todo ese movimiento de liberación femenina es una perfecta continuación de la obra del diablo, que inició ya en el huerto del Edén, enseñando a las mujeres a sobreponerse a una disciplina. Sí, hermanos, eso está como aquel niño que se le da vara y después viene y le voltea la cara a su padre, le hace una risa medio sarcástica y le dice, no me dolió. No sé si ustedes han visto eso, hermanos. He conocido muchos casos así, hermanos, de patojos rebeldes y soberbios, hermanos, que no, poseídos por Satanás, se atreven todavía a devolverle una mirada al padre que le ha disciplinado y le hacen una mirada así, con una tremenda dedicatoria de muerte. Porque miren, hermanos, eso lleva odio. Y todavía le dicen, pues, no me dolió. Y ese tipo de sentimientos malvados existen mucha gente, hermanos, hasta el día de hoy. Pues, hermanos, y luego viene Dios con el hombre. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Por decir algo, en el hombre, hermanos, en categorías es así. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Fíjense, hermanos, que Dios, por no maldecir al hombre, maldijo a la tierra. Él merecía la maldición, pero Dios, hermanos, trató de rescatar algo. Porque detrás de los lomos de Adán estaba usted y estaba yo. Estábamos el verdadero pueblo, hermanos. Y Dios viene, hermanos, y maldijo a la tierra por no maldecir a Adán. Porque si maldice a Adán, ahí se acaba todo, hermanos. Y viene Dios y le dice a Adán, por cuanto esto es, porque obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Con el sudor de tu frente comerás el pan todos los días hasta que vuelvas a la tierra. Espinos y cardos te producirá. Y Dios habló, hermanos, y aplicó una condena. Porque miren, hermanos, quiero que quede claro. Conozca usted quién es Dios. Él es así y no va a cambiar, hermanos. En la iglesia, la gente hoy, hermanos, tiene ideas tan extrañísimas de Dios. No cabe duda, hermanos, que como un día el apóstol Pablo le dijo a los cristianos de Corinto, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los sentidos de ustedes estén siendo desviados. De veras, hermanos, que ya en la iglesia de Corinto los pensamientos de muchos estaban siendo desviados y torcidos para no tener una idea correcta de quién es Dios, hermanos. Por lo tanto, sepamos, hermanos, que donde haya un Dios, donde esté el Dios verdadero, habrá leyes y habrá justicia. Cuando Jesucristo predicaba el evangelio, hermanos, él anunciaba así: buscad primeramente el reino de Dios, ¿y qué dice? Y su justicia. El Señor anunciaba, hermanos, que a la par del reino debe ir una justicia. Pero la justicia, hermanos, hasta el día de hoy la gente no la cree. Porque si creyera,
debería darse cuenta, hermanos, que estamos frente a un Dios que castiga y que premia. Pero no hay neutralidad, hermanos. No existen cosas neutrales. O recibe paga o recibe condena, pero no hay alguien que se mantenga neutral. Ahora oigan un pasaje de la Biblia. Dice, hermanos, tarde o temprano el malo será castigado. Eso, hermanos, habla de justicia. Por lo tanto, hermanos, me interesa mucho, hermanos, que usted crea esto. La justicia, hermanos, siempre o premia o condena, pero no se mantiene así neutral, no solo felicita. Dios no felicita, hermanos, ni amenaza. Estas son dos cosas que se quedan en el terreno de lo ambiguo. Muchos piensan, hermanos, que Dios a veces felicita o le hace una sonrisa a uno. No, miren, el día que uno le cae bien a Dios, hermanos, Dios lo premia a uno. ¿Saben cómo decía David, hermanos, en el Salmo 18, creo? Me ha premiado Jehová, dice, conforme a mi justicia. ¿Verdad que así dice David? Me ha premiado Jehová conforme a mi justicia, porque yo he sido íntegro para con él. Entonces, fíjense bien, hermanos, David aquí habla, hermanos, de que Dios a él lo ha premiado. Es que, hermanos, Dios no va a felicitar. El Señor, hermanos, va a premiar y va a condenar, no va a amenazar, porque la amenaza y la felicitación son cosas ambiguas, hermanos. El día que Dios lo quisiera felicitar a usted, lo va a hacer, hermanos, bendiciéndolo, dándole muchas cosas, porque Dios o premia o castiga. Por eso les digo, hermanos, no podemos nosotros hablar de obras en medio. No podemos hablar, hermanos, nosotros de cuestiones ambiguas, porque la gente religiosa cree en ese tipo de situaciones, hermanos, pero quiero decirles que esas situaciones, hermanos, a la luz de la Biblia, son ficticias, no existen. O hace usted el bien o hace el mal, o va por el camino correcto o va por el camino del error, pero no va por así medio que más o menos voy por ahí. No, o está en la verdad o está en la mentira, pero no puede estar, hermanos, medio en la verdad o medio en la mentira. No debemos de aprender a caminar en ambigüedades, porque la iglesia de la Odisea es precisamente, hermanos, esa iglesia tibia, que no se define, ni es fría ni es caliente, porque tiene una idea, hermanos, una pobre idea, una escasa idea del Dios de justicia. De manera, hermanos, de que dice la palabra, le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Óiganme bien, hermanos, al contrario de Adán, que se hizo enemigo de Dios, hermanos, en el momento en que usted le cree a Dios, usted se hace amigo de Dios también, al igual que Abraham. Pero ¿qué fue lo que Adán no creó? Adán lo que no creyó fue en el castigo. Óiganme bien, hermanos, porque miren, esto es importante. La otra vez platicando con una persona que se molestó mucho por una enseñanza en cierta ocasión, hace mucho tiempo. Miren, me dice, yo no estoy de acuerdo con usted. Yo no estoy de acuerdo en que Dios castigue. Si Dios es bueno, usted me dice. Claro que es bueno, pero castiga. Si que castiga no quiere decir que es malo. Si castigara a todos sí sería malo, pero si castiga solo al que transgrede no es malo. No sé si me entienden, hermanos. Pues si castiga al pecador está correcto. Ahora, sería malo si él castigara parejo a todos indiscriminadamente, sin mediar palabra, sin mediar nada. Que él castigue parejo, entonces sí sería malo. Pero que castigue a los malvados es correcto. La Biblia dice, hermanos, que se acerca el día cuando todos los soberbios serán como estopa, ¿verdad? Así dice la Biblia, y que Dios no les dejará ni raíz ni rama. ¿O no dice así la palabra? Pero a vosotros, los que creéis en mi nombre, nacerá el sol, ¿de qué? De justicia. ¿Verdad, hermanos, que justicia es creerle a Dios? Entonces, hermanos, ¿a quién le hace Dios resplandecer su justicia? Al que cree en Él, hermanos. Pero ¿por qué Dios tiene, hermanos, por qué Dios tiene que manifestarle o premiar o salvar a alguien, hermanos, que no le cree a Él y que siempre transgrede su palabra y siempre hace las cosas que son contrarias a la Biblia y siempre tiene que llevar una conducta, hermanos, desviada de sus mandamientos? Reprendiste, dice en el libro de los Salmos, a los soberbios, a los malditos, ¿qué dice? Que se desvían de tus mandamientos. ¿Cómo le llama Dios a los que se desvían de sus mandamientos? Soberbios, malditos. Oigan ustedes, hermanos, me recuerdo que la otra vez una señora que venía a la iglesia, por supuesto que ahora no viene. A mí lo que me cae mal ahí en la iglesia, dice, es que ¿por qué cantan ese cántico ahí? Dice, ese que dice que reprendiste a los soberbios, a los malditos. Eso sí no me gusta a mí, porque
Y se molestó mucho porque oyó el canto ese que entonamos aquí que dice precisamente ese salmo: reprendiste a los soberbios y a los malditos. Y yo, pero como no me lo dijo a mí, también se lo mandé a decir: dígale que esos eran cánticos de David, le dije. Si esos salmos eran cantos de David, ¿o no? Y si los cantaba David, ¿será pecado que los cantemos nosotros? ¿Ah? ¿Será incorrecto que los cantemos? Pues totalmente correcto, porque eso revela quién es nuestro Dios, hermanos. Es el carácter de nuestro Dios. Él reprende a los soberbios y son malditos, hermanos. ¿Por qué? Porque se desvían de sus mandamientos. Si a una persona, hermanos, le importan muy poco las leyes de Dios, le importan muy poco los mandamientos de Dios, es maldito. De hecho lo es, aunque nadie se lo diga, porque va rumbo a la condenación. ¿Me entiende? De manera, hermano, de que Dios reprende a los soberbios, a los malditos que se desvían de sus mandamientos. Entonces, hermanos, Abraham le creyó a Dios, David le creyó a Dios, nosotros le creemos al Señor. Y porque le creemos a Dios, hermanos, es que nosotros estamos tratando de obedecer sus leyes, sus mandamientos. Queremos hacer lo que la palabra dice, queremos hacer lo que Dios ha dictado. Es que yo siento, dijo una persona, que ustedes se tratan de apegar mucho a la Biblia. Pues bendito sea el Señor si lo lográramos. Ojalá que lo lográramos, hermanos. Ojalá que lográramos obedecer fielmente lo que Dios manda, hermanos. ¿No creen ustedes que eso tiene premio, hermanos? Sí. ¿Saben qué dice la Biblia, hermanos? No se junten con ninguno que llamándose hermano fuere mal hablado, adúltero, borracho, ladrón. Con el tal ni aun coman. ¿Eso qué será? ¿Qué será eso? ¿Eso que está en la Biblia qué será? ¿Será una sugerencia? ¿O es ley? Es la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta. Ahora usted va a averiguar cuánto lo cumplen. No creen en la pena que trae desobedecer eso. En la obra del diablo, hermanos, es toda la vida hacer que la gente no crea en el castigo, que no existe castigo. Por eso, hermanos, es que mucha gente dice hasta el día de hoy: si el diablo no existe, les conviene creer que no existe. Si infierno no hay, así dicen algunos por ahí, infierno no hay, le conviene creer que no hay. Y ya sé quién lo engañó. Porque de que hay, hermanos. Por supuesto que hay. Si no, Dios dejaría de ser Dios, hermanos, y su justicia dejaría de ser justicia. Pero Dios existe y tiene una justicia, y hay un lago de fuego, y Él condenará a todos los malvados, a los cobardes, a los soberbios, a los hechiceros, idólatras, adúlteros, ladrones, mentirosos, avaros. Dios condenará a toda esta gente, hermanos. Eso está escrito. Él lo va a hacer. Y nosotros, hermanos, no estamos echándonos atrás, ni queremos suavizar eso, hermanos. Lo creo así tan duro como suena. Dios lo dijo y yo lo creo, hermanos. Decía Pablo: creí, por lo cual hablé, dice. Creerle a Dios, hermanos, es la justicia. Una persona, hermanos, que no tiene justicia no le cree a Dios, o procura, se esfuerza por no creerle. Es que yo no puedo creer que Dios solo por esto. Yo no puedo creer. Es que Dios es amor, yo no puedo creer. ¿Y por qué no? ¿Por qué le cuesta tanto creer si está escrito? Vaya, si no estuviera escrito, pues no crea. Pero si está escrito, ¿por qué no cree? ¿Saben ustedes, hermanos, una de las paradojas que existe en la iglesia evangélica actualmente? Óiganme pues. Dentro de la iglesia evangélica actual, dentro del cristianismo moderno, se dice, hermanos, no hay que hacer obras. La salvación es solo creer en Cristo, solo creer. Con solo creer uno ya es salvo. ¿Saben qué es lo paradójico de esto, hermanos? Fíjense pues. Resulta que todos ellos aseveran, y la Biblia sí dice en algunas partes, pero eso hay que saberlo interpretar, por supuesto. No es simplemente predicar fuera de contexto todo lo que ahí dice. Hay que escudriñar las escrituras. Pero fíjense bien cómo dice, hermanos. Solo creer en Cristo basta, yo creo en mi Señor. Miren la gente, hermanos, que es religiosa, se esmera hasta por volver las cosas muy sentimentalistas. Y tratan de pensar que ese creer así tan conmovedor que tienen, eso ya les está dando algo, les está dando vida eterna. Fíjense bien, hermanos, lo contradictorio, lo paradójico del asunto está aquí. Solo creer en Cristo y esté salvo. Resulta, hermanos, que ellos predican que solo creer en Cristo basta, pero cuando uno lee la Biblia, se viene a dar cuenta, hermanos, que al día del juicio Dios no lo juzga a uno por lo que cree, sino por lo que obra. ¿Verdad que eso es contradictorio? Yo conozco tus obras, dice el Señor. Yo conozco tus obras, y serán abiertos los libros de las obras, y serán juzgados cada uno de los hombres según sus obras. Óigame esto, hermanos, óigamelo. ¿Verdad que es una tremenda contradicción? Una horrible contradicción, una penosísima contradicción, hermanos. Usted solo cree en Cristo y ya es salvo, eso es lo mejor. Miren,
Y resulta, hermanos, que en aquel día viene el Señor y comienza a sacar su lista de obras. Tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo, no me cubristeis, en la cárcel no venisteis a verme. Y miren, hermanos, si el Señor comienza a reclamar por obras, y resulta que estos aquí se encargan de predicar que no hay que hacer obras, que no se necesitan obras, que usted solo crea mentalmente, teóricamente cree en Jesús, y eso a usted lo lleva a la eternidad. No cabe duda, hermanos, que la obra del diablo es esa, hacerle creer a los hombres que no existe castigo. Eso fue, con esa idea el diablo trabajó en Adán, con Adán en el huerto del Edén. No morirán, si Dios no es malo, hombre. No van a morir. El diablo, hermanos, desde allá hasta el día de hoy le ha funcionado muy bien ese razonamiento. Dios no es malo, no existe castigo, no lo va a hacer Dios. No, si Él es lindo, Él es amor, Él es buenísimo, Él es misericordioso, y Él es aquí bondadoso, clemente, y muy bien lo es, por supuesto. Pero Pablo decía a la iglesia de Roma: mira la bondad y la severidad de Dios. Eso sí es justicia, hermanos. Claro que la bondad es el premio de Dios y la severidad es su castigo, ¿verdad? O sea que Pablo jamás enseñó, hermanos, solo un aspecto. Mira la bondad y la severidad de Dios. La bondad que tiene para contigo, la severidad para con los que cayeron, y la bondad que tiene para contigo. Si permaneces en esa bondad, de lo contrario, tú también serás cortado. Dicho en otras palabras, Él no ha dejado de ser quien es, el mismo Dios, justo. Y si tú le fallas, te echas a perder. Y si lo quieres probar, no te arriesgues, porque te vas a echar a perder. ¿Quieres probar si es cierto? Te vas a arriesgar de balde, porque después de caer ya no hay regreso. Óiganme esto, hermanos. Cuando alguien, hermanos, trata de jugar con Dios y trata de probar, es que solo para ver si es cierto, se está metiendo arriesgosamente, está jugando peligrosamente con su alma. Ojalá fuera cualquier cosa la que se va a perder. Es el alma para el cual ya no hay rescate, hermanos. Por lo tanto, cuando alguien, hermanos, se encuentra frente a Dios, un consejo sabio es: crea a Dios, crea en Dios, créale con todo su corazón, porque Él no va a dar marcha atrás, hermanos, de lo que ha dicho. Dios lo dijo y su castigo ahí está, hermanos. El día que tú hagas esto, morirás. Yo he puesto delante de ti la vida, la muerte, el bien y el mal. Dios siempre habla, hermanos, de una justicia que define. No hay que jugar, no hay que probar a ver si Dios, hermano, lo hará o no lo hará. Porque les digo, hermanos, eso han hecho muchas personas que luego de caer ya no pueden retornar. Ya les es imposible porque su oportunidad les pasó. Ya Dios ya no envía a su Espíritu Santo para que vuelva a hacer obra de redargüimiento. Recuerden, hermanos, que aquello que a nosotros nos toca el corazón y que nos jala hacia Dios y que nos hace sentir aquella necesidad y aquel anhelo de la santidad de Dios, de la consagración, de amar a Dios con sencillez, de ser como niños, de ser humildes. Ese sentimiento, hermanos, es pura obra del Espíritu Santo. Pero cuando una persona, hermanos, transgrede las leyes de Dios, ¿saben qué hace Dios, hermanos? Agarra a Dios su Espíritu Santo, lo quita, y aquella persona se endurece de tal manera que ya nada lo conmueve. Ya no quiere ser humilde, ya no siente el llamado, ya no siente todo aquello, hermanos, se pasma y comienza a entrar en unos estados de adormecimiento, en un letargo muy extraño, en el cual, hermanos, siente que ya no puede salir. ¿Hay algo extraño ahí? Sí lo hay. Dios ha enviado una operación de error, retiró la obra de su Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es que mientras uno tiene sentimiento de arrepentirse, mientras a uno, hermanos, todavía le dan deseo de humillarse, mientras que uno todavía siente en su corazón aquel deseo de agachar la cabeza y estar humillado delante de Dios, mientras que exista todavía ese deseo, hágalo y humíllese delante de Dios. Llega el momento, hermanos, cuando la gente ya levanta el rostro, ya no lo baja más, porque ya no siente necesidad de humillarse, ya no siente necesidad de quebrantarse. ¿Por qué? Porque ha agarrado las leyes de Dios, las echó a sus espaldas. Muy bien, Dios también agarró su Espíritu Santo y lo retiró. Aquella persona que es libre, eres libre de tu compromiso conmigo. ¿Saben qué eso hizo Dios en el huerto del Edén, hermanos? Muy bien, fallaste y ni reconociste tus pecados, ni te humillaste. Muy bien, tú te vas a ese mundo y yo agarro mi huerto del Edén y lo escondo. Vino Dios, hermanos, escondió su presencia y al hombre lo echó
andar a este mundo. Ah, que mire qué le pasa. El hombre perdió el contacto con Dios. Le digo una cosa, hermanos, eso es exactamente lo mismo que pasa al día de hoy. Ya este tipo de personas, hermanos, que son cristianos, que ya nada los conmueve, pero ya nada. Puede ver la predicación más ungida por el Espíritu Santo, más llena de revelación, capaz de quebrantar una piedra, hermanos, pero ya las personas ya nada las conmueve. Sus ojos son desiertos porque ya no se humedecen con lágrimas. David era alguien que lloraba mucho, también Jesús, y todos los hombres de Dios, hermanos, lo hacemos porque nos conmueve muchas veces el Señor, hermanos. Pero cuando alguien ya se vuelve soberbio y muy duro, hermanos, miren, sus ojos ya se le ven agrietados por falta de lágrimas, porque ya son incapaces de quebrantarse por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nunca amaron la justicia, nunca le han creído a Dios, por lo tanto la justicia se retiró. Y estas personas se comienzan a volver muy apáticas, frívolas, hermanos, en todo lo que concierne al Evangelio, a su obra. Ciertamente serán muy educados, si usted quiere. Hay personas que en la iglesia son sumamente educadas, saben saludar a medio mundo, pero uno nota, hermanos, aquella vida reseca de espíritu, porque no hay presencia del Espíritu Santo. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. Para que usted crea que no hay castigo o que Dios no va a castigar, acérquese en este momento. Acérquese a pedir que Dios quebrante su corazón. Que Dios, hermanos, nos haga entender. Que Dios sensibilice nuestro corazón, que no quite su espíritu. Eso era la pena más grande que tenía David, hermanos, que Dios fuera a quitar su espíritu. No, hay que rogarle a Dios, hermanos, que Él no vaya a quitar su espíritu, que Él deje su espíritu ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Acérquese, reciba usted a Jesucristo como su Señor. Si usted no lo ha recibido aún, acérquese. Acérquese. Hay algunas personas, hermanos, que cuando en la iglesia son reprendidos o exhortados, ellos murmuran en su corazón diciendo: yo creo que Dios no sería así. Ellos me han tratado duro, pero yo creo que Dios no sería así. Miren, hermanos, qué forma más errónea de comprender la justicia de Dios. Dios al que ama castiga y azota a todo el que toma por hijo. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los toma como hijos. ¿Qué padre es aquel que no disciplina a su hijo que ama? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito seas. Bendito seas. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Que tu nombre santo sea glorificado, Padre. Te ruego, Padre, que tú recibas la oración de tu pueblo, que tu palabra haya cabida, que tú, Señor, habites por la fe en nuestros corazones, Padre. Que tú, Señor, hagas prosperar la necesidad que tenemos de ti, Señor. Bendito seas. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a entonar esa alabanza, hermanos, que está en el Salmo 119. Con eso vamos a terminar nuestra reunión esta noche. Salmo 119.
verso 17. Salmo 119, verso 17 al 21. Dice así el cántico, vamos a entonarlo. Haz bien a tu siervo que viva, y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. De corazón, hermanos. Miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras tus mandamientos. Gloria a Dios. Abre mis ojos y miraré. ¿Qué cosa, hermanos? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Nada está mi alma de desear tus juicios todo tiempo. ¡Gloria a Dios! Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Así es. Y miraré las maravillas de tu ley. Reprendiste a los soberbios, los malditos. ¿Qué hacen ellos, hermano? De tus mandamientos. Abre mis ojos y miraré. ¡Vívale, Señor! Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Otra vez. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Haz bien a tu siervo que viva, y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. De corazón, hermanos. Miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras tus mandamientos. Gloria a Dios. Abre mis ojos y miraré. ¿Qué cosa, hermanos? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Nada está mi alma de desear tus juicios todo tiempo. ¡Gloria a Dios! Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Así es. Y miraré las maravillas de tu ley.
días de tu